Hey mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque hoy vamos a hablar de uno de los filmes que más me ha sorprendido en este año y es precisamente The Batman, la última producción de Matt Reeves. Esta película la verdad que rompe toda la visión que había tenido acerca del universo cinematográfico de los superhéroes y nos propone una estética realmente bastante interesante, algo que se presenta como más de autor fuera de la tradicional películas de superhéroes. En este caso la película tiene bastantes particularidades que creo que son muy interesantes y que se las voy a compartir con ustedes acerca de su relación con otro filme clásico de culto como es Seven, o conocido también en Latinoamérica como Los Siete Pecados Capitales, una película de David Fincher del año 1995. Y es que ya prácticamente han pasado ya varias décadas acerca de esa primera producción. Sin embargo, The Batman está bastante relacionado con esa película y en este caso estamos hablando de dos géneros cinematográficos totalmente diferentes. Así que si te interesa, quédate conmigo porque vamos a hablar de las coincidencias cinematográficas entre Seven y The Batman. Y creo que es necesario comenzar por la cuestión de los géneros cinematográficos. Aquellos que hayan visto la película Seven de David Fincher de 1995 entenderán que este filme se desarrolla en el clásico género del thriller policíaco. Y cuando nuestros protagonistas, Morgan Freeman y Brad Pitt, se interpretan a dos detectives de la ciudad de Nueva York que están en la búsqueda y cacería básicamente de un asesino serial que le va dejando diferentes pistas acerca de los asesinatos que está realizando, esto se vuelve todo un juego del gato y el ratón que tiene muchos tintes al cine negro, al cine noir que está desarrollándose más actualizado y con una nueva estética dentro de esta ciudad de Nueva York que también tiene muchas características con la ciudad de Gotham que aparece en The Batman. En ese caso, entonces todos los que hayan visto la película de Batman, y si no la han visto, se la recomiendo porque la verdad está muy buena, entienden que The Batman se aleja bastante de ese clásico estilo de héroe o de grandes peleas épicas y se enfoca mucho más en el trabajo detectivesco para encontrar al The Riddler, el acertijo, que les está dejando diferentes acertijos propiamente dicho, para que en una especie de juego macabro se descubra la verdad acerca de esa ciudad y de todos los involucrados y de la corrupción que está pululando en esa ciudad en esos momentos. The Batman está mucho más cercano a los personajes de los detectives en Seven que del clásico Batman, o que pudiera ser en las sagas previas, que trabajan diferentes tonos, unos mucho más caricaturescos, otros mucho más oscuros o más analíticos. Y en ese caso la película se va desarrollando siempre a través de esos acertijos, de esa búsqueda y más allá de esas peleas épicas que desarrollan obviamente dentro de esas películas de superhéroes, está más acerca de los detalles, fijándose precisamente, armando el rompecabezas que le ha planteado el acertijo para descubrir una verdad que todos desean ocultar bajo el tapete. Y en ese caso los filmes, si los miras desde el propio inicio de las secuencias, te vas a dar cuenta de que hay demasiada semejanza en tanto no solo los planos sino también en cómo se va desarrollando la historia desde el inicio de ambas películas. Otra coincidencia cinematográfica es el uso de la gráfica. Para aquellos que hayan visto la película Seven de David Fincher, recordarán que en este filme los créditos iniciales han marcado realmente una tendencia a nivel mundial en el uso de este tipo de texto para aquellas películas que hablan del género de suspense, de terror y hasta del horror. Precisamente ese tipo de gráfica a texto distorsionado, rayado en diferentes elementos, hasta la manera en que se presenta a través de los cortes, están presentándonos muchas veces el lado de lo que nosotros no percibimos, que es la visión del asesino. Y en ese punto no solo es que nos construye todo un rompecabezas, sino también nos está brindando diferentes pistas, cómo se van hilvanando entre sí, pero sobre todo la sensación que te produce al ver este tipo de diseño visual que está desarrollándonos mucho más un aspecto visceral acerca de la locura y de las propias intenciones de estos personajes. Así, de esa manera también The Batman reutiliza ese tipo de elementos gráficos planteándonos toda una escena del crimen en los cuales el acertijo le va dejando diferentes pistas, rompecabezas a manera de juego para que Batman tenga que encontrar a los culpables de lo que ha sucedido en el pasado de estos personajes. Así, de esa manera, si vas viendo a nivel paralelo, te vas a dar cuenta de que el diseño gráfico, como se está planteando, es un concepto visual muy interesante, pero sobre todo está mostrándonos siempre ese lado psicológico acerca de lo que piensa el asesino. Y es que el uso de la caligrafía se refuerza dentro de esta historia, porque en esta clase de investigaciones policiales
policiales, también se entiende que el texto, la manera de escribir, la manera de representar aquellos mensajes textuales tienen un gran valor porque nos evidencia un lado psicológico o al menos una interpretación, un perfil, un profile del asesino. Y en ese caso creo que se justifica tanto en el uso en Seven, así como también lo retoma Matt Reeves en The Batman. Otro aspecto en que The Batman se ve las referencias a Seven es en el tratamiento de la ciudad. Quizás no es precisamente en los mismos planos, pero sí en la forma en que se percibe el entorno urbano. En Seven, la película, estamos hablando precisamente de un entorno que está mucho más enfocado en los lugares sucios, en los lugares sórdidos, en aquellos lugares siempre cerrados. Siempre es una ciudad agresiva, una ciudad que muchas veces oculta y dentro de sus callejones, dentro de sus edificios, el peligro. Y eso es algo que refleja precisamente de Batman. Siempre estaba hablando de una ciudad que las personas que lo habitan están o corrompidas o tienen miedo, y muchas veces está presente la idea de la víctima y el victimario, donde es una ciudad prácticamente como una jungla de asfalto en donde siempre impera la ley del más fuerte, del poderoso. Y eso es algo que nos está mostrando precisamente ambos filmes. Aquel que tiene el poder es el que controla los hilos de todas las habitantes. Y así como el asesino maneja a los detectives en el filme Seven, también el acertijo maneja a toda una ciudad a su antojo. Y es que en la película Los 7 pecados capitales, la ciudad infiere temor, rechazo y hasta desesperación por parte de los propios protagonistas. Así también lo reutiliza The Batman para mostrarnos cómo esa ciudad se traga a sus habitantes, a sus interiores, planteándonos así cómo la ciudad se oculta detrás siempre de las fachadas y generando toda una estética muy semejante al cine negro, o también con ciertas referencias en The Batman al cine gótico. Otro aspecto interesante en esta película es acerca de los personajes. Estamos hablando que en Seven está Morgan Freeman y Brad Pitt como los detectives y Gwyneth Paltrow como el personaje sentimental vinculado a Brad Pitt. Mientras que en el filme de Batman, Robert Pattinson es el protagonista indiscutible, está acompañado por dos personajes secundarios bastante interesantes. Una es Zoe Kravitz y el otro Jeffrey Wright. Y en este caso se vuelve a establecer esa triada de personajes, dos masculinos y uno femenino, en el cual el personaje femenino está vinculado sentimentalmente al protagonista. Y en ese caso quizás puede ser una bobería, sin embargo esto va a tener un gran desarrollo siempre al final de la historia. Y es que en ambas películas el protagonista nunca puede ser feliz. El amor o desaparece, muere o se marcha. Y en ese caso podemos verlo reflejado en ambos finales de Batman y en Seven. Otra coincidencia cinematográfica muy interesante es acerca del rol del padre, el rol que ocupa dentro de estas películas. Y es que esa figura simbólica que está vinculada no solo al poder, pero también al cariño y a la protección de la familia, en ambos filmes es el que desencadena el clímax de estas historias y su desenlace final. Y por ejemplo, en Seven, Brad Pitt nunca conoce que va a ser padre sino hasta los últimos minutos de la película. Y eso desencadena todo ese clímax inesperado que hizo que el filme nos volviera locos. Sin embargo, en The Batman es el hijo el que busca la verdad acerca de la pérdida de su padre. Y al momento de encontrar en esa escena en donde se descubre realmente qué pudo haber sucedido, desencadena toda esa dramática secuencia final en el cual se puede encontrar que finalmente nunca hay una respuesta definitiva a qué fue lo que sucedió. Sin embargo, la figura del padre o la posibilidad de serlo es aquello que detona, es el motor que mueve toda esta historia hasta el final. Otra coincidencia y referencia entre ambas películas es que el asesino nunca fue capturado precisamente, sino más bien este se entregó a ellos, se dispuso a las autoridades, demostrándonos que siempre estuvo un paso por delante y siempre fue un ganador en su propio juego. En este caso, Seven está mostrándonos cómo entra a la estación de policías y se entrega precisamente en una señal ya de victoria, dejándonos entender que todavía tiene un plan maestro al final de la película. También de igual manera sucedió en The Batman. Ya había logrado el acertijo de todos sus objetivos y se entrega pacíficamente en una cafetería a las autoridades. Pero aún así, detrás de todo ello, tenía un plan maestro que con su captura nos iba a detener. Y eso es algo que nos están mostrando cómo las coincidencias o referencias a Seven se nos está mostrando de una manera elaborada en The Batman.
Y otra coincidencia realmente muy buena, y es precisamente acerca de su estética visual. Ambos filmes comparten una gran fotografía, una gran puesta en escena, grandes actuaciones, pero la fotografía sobre todo sale a relucir muchas veces como ese elemento que nos genera esa atmósfera visual y que está siempre presente durante toda la historia. Por ejemplo, en Seven nos podemos encontrar que siempre esa visión de la ciudad muchas veces está planteado a través de unos colores desaturados, tirando siempre hacia los fríos, lugares contrastados, y que muchas veces está siempre presente la lluvia como ese elemento atmosférico que siempre está marcando, que en apariencia puede arrullar, pero en este caso lo que está haciendo es enclaustrar a los personajes dentro de las habitaciones, dentro de aquellos espacios, y muchas veces nos permite ver hacia el exterior, pero desde una visión muchas veces borrosa y un poco definida. En ese caso, la fotografía siempre está mostrándonos, y gracias al uso de una óptica Panavision, de American Panavision, se comparte de igual manera en el filme de Batman. The Batman recrudece esa visión oscura que tenía Fincher en Seven, y en este caso lo lleva hasta utilizar nuevos elementos a través del uso de la cámara, en especial en el uso de una óptica Panavision que nos genera una estética ya más particular, sobre todo al utilizar unos lentes que ya se pueden considerar como vintage de la época de los 70, que tienen esa aberración cromática en los costados, que tiene esa forma poco definida al momento de captar la imagen. Eso es algo que realmente fue una aportación que hizo Matt Reeves, sobre todo a la visión de Batman. Ponerlo en un lado mucho más oscuro, no es el caballero de la oscuridad precisamente en vano. Sin embargo, aprovecha sobre todo ese nivel de subexposición, de oscurecer la ciudad. Aprovecha obviamente también el elemento de la lluvia, como ese peso que está cayendo siempre dentro de la ciudad. El agua como un elemento vivo que está presente en toda la historia. Esa estética del cine negro que fortalece mucho más la visión que tiene del género cinematográfico del thriller, y en ese punto de Batman nos lleva a las cuestiones más cercanas al género del terror, y en ese caso se refuerza siempre a través del uso de la paleta de colores, la forma en que se utiliza la cámara y sobre todo la visión a través del lente, de un lente en especial, que por eso se puede percibir de una manera diferente cómo se capta la imagen y cómo se nos muestra de una manera deformada, como borrosa y muchas veces distorsionada, porque así es la historia de Batman, que está más vinculada a un ámbito psicológico del asesino, pero también a la perturbación que posee nuestro protagonista. Y si te gustó este video, por favor no dudes darle un buen like, suscribirte al canal y activar esa campanita de notificaciones que tan importante es para que te avise cuando suba nuevos contenidos. Y por favor me puedes seguir por mis redes sociales, también me puedes escribir en los comentarios qué te ha parecido y qué sugerencias me puedes brindar al respecto. Así nos mantenemos en contacto y puedo sacar nuevas producciones, nuevos videos que sé que les van a gustar. Así que sería todo y me despido.